Ah, también son las 10. Qué bien. ¿Quiénes son las? Que ahí lo va a sí. ¿Quién soy? A la 1. Yo como a las 12. Me avisan, ¿no? Porque lo he poner. Pues según yo, hace la tortilla. Bueno, queremos el cambio. Pues así tomate, Ya. Hola, bien. Yo creo que ya somos todos. Yo creo que sí. ¿Inicio, doctor? ¿Inicio? Ujú. Buen día. El día de hoy continuaremos con las clases especializantes. El día de hoy toca revisar el tema referente a cáncer de colon metastásico. Esto va a abarcar desde mantenimiento y todas las líneas subsecuentes. La primera línea de tratamiento como tal se vio la clase pasada. En la agenda, los tópicos que vamos a revisar, el mantenimiento que vamos a tener después de iniciar una primera línea, en casos de progresión, cuándo puede haber un rechallenge, después de que haya progresión, cuáles son las líneas subsecuentes. En este caso se engloban desde la segunda, tercera, cuarta línea, dependiendo de cómo lo veamos. Vamos a mencionar casos especiales de terapias dirigidas, en este caso contra BRAF B600E y contra HER2, y finalmente inmunoterapia en el contexto de líneas subsecuentes. Iniciando con mantenimiento, pues el primer estudio que se va a revisar es el Optimox 2. Este es un estudio aleatorizado de fase 2 sobre la terapia de mantenimiento, ya sea dar terapia de mantenimiento o intervalos libres como tal de quimioterapia después de recibir FOLFOX en pacientes con cáncer de colon metastásico. Este pues fue un estudio aleatorizado a 2 brazos, como podemos ver aquí, donde se aleatorizan, bueno, más bien primeramente en el Optimox, tenemos que tener en cuenta que el objetivo del Optimox 1, que fue el que vimos en clase de Alejandra, fue la suspensión segura del oxaliplatino como tal, después de 6 meses podría decirse. Se veía que aquí en este lapso de tiempo íbamos a tener pues el inicio de la terapia, se suspendía el oxaliplatino y
En dado caso que hubiera una progresión de la enfermedad, se podría volver a reintroducir este fármaco. En el caso del Optimox 2, aquí lo que se hizo fue, en vez de dejar el mantenimiento con 5-FU-leucovorin, se dejó un intervalo libre, dejando a la progresión la reintroducción del tratamiento como tal. Aquí el objetivo principal de este estudio fue la duración del control de la enfermedad. Esto nos va a cambiar un poco con respecto a los otros estudios que hemos revisado. Este es el diseño del estudio. Rápidamente lo que quiero que se queden con él es que fueron 216 pacientes donde se les dio el vaso de mantenimiento, es decir, el Optimox 1, con el intervalo libre de quimioterapia. Podemos ver que a la progresión de este número, de 108, 98 fueron candidatos a recibir como tal después del mantenimiento la inducción con M-Folfox, y del otro lado pues fueron 104. Aquí en la progresión de la enfermedad podemos optar como tal en volver a dar el mantenimiento o el intervalo libre de quimioterapia. Y finalmente los pacientes que son elegibles para recibir una terapia de reintroducción son de 82% en el brazo de mantenimiento versus un 85% en el brazo del intervalo libre. Como podemos ver en las gráficas de Kaplan y Meyer, vemos que el brazo donde hay un mantenimiento como tal de la terapia de quimioterapia basada en fluoroquinidinas tiene una ligera, tiene un beneficio no tan marcado, pero sí favorece este brazo de enfermedad, a este brazo, de control respecto al brazo de intervalo libre. Igual forma lo podemos ver en las gráficas de progresión libre de enfermedad y de supervivencia global. ¿Qué nos quiere decir este estudio? Que al parecer la estrategia de mantenimiento se asoció con una mejor duración del control de la enfermedad y una mejor sobrevivencia libre de progresión y sobrevivencia global. Esto es a lo que nos orienta. Sin embargo, vemos también que en pacientes muy bien seleccionados, es decir, aquellos que puedan recibir una terapia con M-Fulfrinox, podemos optar por hacer una interrupción de la quimioterapia, iniciando otra vez este tratamiento como tal a la progresión. Sin embargo, pues tenemos que tener en cuenta que tienen que ser pacientes muy fit, por así decirlo, muy bien seleccionados. El siguiente estudio es el Cairo 3, que este es el tratamiento de mantenimiento con capecitabina y bevacizumab. Pues como tal fue un estudio aleatorizado, fase 3. Fue realizado con pacientes con cáncer de colon metastásico, con enfermedad estable o progresión de la enfermedad después de 6 ciclos de Capox y bevacizumab. Fueron 558 pacientes. Estos se aleatorizaron ya sea en observación o en una terapia con CAPE más bevacizumab. Aquí los parámetros que se tomaron en cuenta fueron la sobrevivencia libre de progresión después de la primera progresión como tal. Después de esto, la reintroducción con Capox más bevacizumab o solamente, en el brazo experimental mencionaba que era este mismo esquema de tratamiento u otro escogido a elección del investigador, y el resultado que nos importa es la sobrevivencia libre de progresión 2. Este estudio tuvo un seguimiento de 48 meses como tal. ¿Qué es lo que nos va a decir este estudio? Que el brazo control como tal tuvo un menor beneficio, el hecho de que no se añadiera el mantenimiento con el bevacizumab. Podemos ver cómo con el mantenimiento son 11.7 meses versus un 8.5 meses con una P estadísticamente significativa, con un hazard ratio de 0.66, es decir, casi el 40% de reducción del riesgo para la segunda progresión. De igual forma, en la sobrevivencia global, podemos ver que también se beneficia más el brazo de mantenimiento con 21.6 meses versus 18.1. De igual forma, esto no cumplió como tal con una P estadísticamente significativa, pero sí nos orienta que hay un mayor beneficio.
En cuanto a toxicidades, pues las principales, las que ya conocemos, va a ser mayor porcentaje de síndrome de mano-pie, hasta en un 25% de los pacientes. Sin embargo, algo relevante de este estudio es que la calidad de vida como tal no se comprometió en ambos brazos de tratamiento. Es por eso que este estudio posicionó la estrategia de mantenimiento con CAP-BEVA en todos los grupos, en todos los subgrupos mutacionales, porque, bueno, más adelante lo voy a abordar, pero en los que son mutados de BRAF, que tienen un pronóstico peor, incluso este tipo de pacientes se benefician. Y justamente fue más prevalente en estos pacientes y también en aquellos que tienen un RAS-BRAF wild type. Y por último, el estudio, el Optimox 3, que es bevacizumab con osimertinib como terapia de mantenimiento en pacientes con cáncer colorectal metastásico. De igual forma, fue un estudio aleatorizado, fase 3, abierto, donde tenemos una N de 700 pacientes. Aquí, primeramente, se habían hecho 2 brazos comparativos, pero finalmente se hizo una enmienda donde se hicieron estos 3 que podemos ver aquí. Son el brazo A, que es M-Folfox más bevacizumab por 3 meses y un mantenimiento por 3 meses de fluoropyrimidina y bevacizumab. El segundo brazo es Capox más bevacizumab, igualmente un mantenimiento por 3 meses con fluoropyrimidina y bevacizumab. Y el tercer brazo es como que el brazo comparativo. Es un esquema basado en FOLFIRI más bevacizumab. Como tal fue de manera ininterrumpida durante 6 meses. Fue la aleatorización para pacientes que van a recibir bevacizumab o bevacizumab más erlotinib. El objetivo de este ensayo fue la supervivencia libre de progresión con la terapia de mantenimiento. ¿Qué es lo que vemos de resultados? Pues se puede observar en ambas gráficas que en general, en todos los brazos, tanto la progresión libre de enfermedad del mantenimiento y la sobrevida global en el mantenimiento favorece al brazo que es bevacizumab más erlotinib. Como tal, podemos ver que la toxicidad, pues sí se presenta en grado sobre todo 3-4 el rash y diarrea en 10%, sobre todo pues por el ser FOLFIRI como tal en el brazo control. Y la calidad de vida de igual forma pues no estuvo comprometida. Este estudio es interesante porque es el primer estudio que evalúa TKIs como terapia de mantenimiento, que nos va a aumentar significativamente la sobrevida general y la supervivencia libre de progresión con un anti-VEGF. Esto pues a la progresión. Esto a grandes rasgos, me parece que los otros estudios de mantenimiento ya los abordamos un poco en la clase pasada. En cuanto al rechallenge, tenemos que tener en cuenta que hay pocas opciones eficaces terapéuticas en las últimas líneas de tratamiento. Es por eso que nosotros tenemos que cuidar bien nuestros tratamientos y, de ser posible, si se van a beneficiar de continuar con algún otro, podemos optar por esta terapia. Para este tema como tal, abordé este estudio, el TRIBE-2, que este es un ensayo de fase 3 aleatorizado en pacientes con cáncer colorectal realizado por el grupo GONO. Aquí nos evalúa como tal la reintroducción del FOLFIRI después de la primera progresión. Los brazos como tal comparativos es aquel que es primeramente se recibe FOLFOX más bevacizumab por 8 ciclos, mantenimiento, la primera progresión se realiza un esquema con FOLFIRI, es decir, pues sin oxaliplatino, mantenimiento hasta la segunda progresión. Y pues en el brazo experimental va a ser el rechallenge como tal con oxaliplatino. Vemos aquí que en general, tanto la sobrevida libre de progresión 1 y 2, hay un beneficio hacia el brazo con el rechallenge con oxaliplatino de 19.2 meses versus 16.4 meses con una P estadísticamente significativa, así como 12 versus 9.6. De igual forma hubo una mayor porcentaje de respuesta objetiva y una mejora en la sobrevida global.
Y aquí lo importante es que con este Rechallenge podemos hacer que nuestros pacientes tengan una exposición de hasta un 100% a los 3 citotóxicos, respecto a algunos otros pacientes que ya no van a ser fit con el otro esquema, que solamente van a ser 88. Entonces, ¿cuándo podemos reintroducir el oxaliplatino? Siempre y cuando nosotros demos una terapia de primera línea, no nos progrese durante esta. No hay un intervalo de tiempo definido como tal, pero en algunas partes vi que aproximadamente 4 meses. Después de eso, no lo podemos reintroducir. Si damos el Rechallenge y vemos que el paciente está progresando, pues ahí ya sería indicación de suspenderlo como tal. Entonces, la conclusión de este estudio es que el folfoxib más bevacizumab sería de reintroducción del mismo régimen, es decir, con platismos. Es una estrategia terapéutica preferente a la administración secuencial de dobletes de quimioterapia y bevacizumab para pacientes seleccionados. Obviamente, pues tienen que ser pacientes que estén fit, que tengan un buen estado funcional como tal y que no hayan alcanzado pues dosis tóxicas de oxaliplatino. Hay otro estudio que hablaba de mantenimiento de la reintroducción con cetuximab, es el FARER4, pero igual no lo incluí por cuestiones de un poco de tiempo. Pero pues también hay una estrategia con el cetuximab, con irinotecan. Bueno, en general, ya para hablar de líneas subsecuentes de tratamiento, tenemos que tener en cuenta que por cada línea de tratamiento, un 25% de la población no va a ser fit más bien no va a ser elegible para recibir una segunda línea de tratamiento. Esto puede ser por pobre estado funcional o porque el paciente pues fallezca como tal. Vemos aquí que en una primera línea, pues 100% la puede recibir y hasta un 72% se beneficia. Y vemos conforme van pasando las líneas hasta llegar a la cuarta línea únicamente un 22% se va a beneficiar de esta, va a poder ser elegible para una terapia de cuarta línea y un cuarto de ellos únicamente se va a beneficiar como tal de ellas. Aquí podemos ver de igual forma las tasas de respuesta, tasa de control de la enfermedad y la sobrevida libre de progresión. Lo importante de las líneas de tratamiento y de saber utilizarlas bien en el cáncer de colon metastásico como tal es la sobrevida como tal que le podremos agregar al paciente, que lo vamos a ver más adelante, pero pueden llegar a ser más de 30 meses. Pues en esta diapositiva realmente se ve lo mismo. Aquí lo que se ve es la supervivencia global en meses y aquí el total de líneas de tratamiento. Vemos aquí que un paciente que pues, no recibe ninguna línea de tratamiento tiene una supervivencia global aproximadamente una media de 6.8 meses, 11.9 con una sola primera línea, 23.2 con una segunda línea y 3 o más líneas, más de 30 meses de sobrevida. Es por eso que siempre que el estado funcional de nuestro paciente nos lo permita, tenemos que administrar la mayor cantidad de medicamentos como tal, de agentes terapéuticos, pues para que ellos se puedan beneficiar de esto. Hablando un poco de la línea del tiempo, de cómo ha evolucionado los tratamientos, vemos que en la década de los 50, pues lo único que contábamos era el 5-fluoracil, en los 90 el irinotecan, y hasta el 2000-2005 empezaron a aparecer agentes como la capecitabina y el oxaliplatino. Sin embargo, vemos que pues, a partir de aproximadamente esta fecha, 2004-2005, empezaron a aparecer agentes como los anti-VEGF, que son una nueva opción de tratamiento. Primero el bevacizumab, después los anti-EGFR, panitumumab, cetuximab, y ya para 2012 empiezan a aparecer otros como el aflibercept, el regorafenib, ramucirumab, la inmunoterapia a partir de 2017, que puede ser con pembro o nivo-ipi. ¿Y qué es lo más nuevo en la actualidad? Encontré en esta revisión de Nature antes de 2023 y después de 2023, y básicamente así voy a llevar un poquito la plática. Vemos que antes de 2023, pues la tercera línea de tratamiento y cuarta línea de tratamiento básicamente iba a ser el abivercept, y luego regorafenib o a la inversa.
Si había algún driver oncogénico, podía ser alguna de estos con bevacizumab. A la progresión, esto ya es los drivers oncogénicos, después de 2023 es cuando empiezan a tener auge. Después de estos tratamientos podíamos tener un tratamiento, podíamos optar ya sea por fruquintinib o regorafenib, ya sea en cuarta o hasta quinta línea, dependiendo de cómo lo acomodemos. Y si tienen otros drivers como KRAS, puede ser terapia dirigida, sobre todo si es en KRAS en el exón 12, que esto va a ser el sotorasib panitumumab. De igual forma, aquí podemos ver fruquintinib, regorafenib, terminamos con estas. Y hay otros drivers mutacionales que se van a abordar en el resto de la plática, pero pues más o menos así es como está evolucionando el tratamiento. Después de esto, pues dependiendo del estado funcional, lo que se ve más grisecito pues son los mejores cuidados de soporte. Pero más o menos es una idea para darnos el orden. Entonces, las decisiones terapéuticas por biomarcadores, pues primeramente tenemos que ver el estado mutacional de RAS, ya sea alteraciones en cualquiera de estas, para poder dar terapias iniciales con anti-EGFR o combinaciones con o sin anti-EGFR. Si no es wild type, si tenemos cualquiera de estas, pues hay que tratar de optar por una terapia dirigida en todos los pacientes que sean seleccionados y que esté disponible como tal. Y si hay una concurrencia de ambas, por ejemplo, a lo mejor que sean candidatos por una inestabilidad microsatelital, pues se tiene que optar, ver bien por cuál segunda línea vamos a iniciar. Para recordar las generalidades, hasta el 45% de los pacientes tienen mutación en RAS, que al 40% va a ser mutación en KRAS con S12 y 13. Van a ser nuestra gran mayoría. Después de ahí nos vamos a los que son wild type, que son elegibles para las terapias anti-EGFR. Mutaciones PI3K-PT, 8%. Después nos vamos al BRAF B600E, que ellos son como tal candidatos a una terapia con inhibidores BRAF, anti-EGFR, más o menos un inhibidor MEK. Los pacientes que tienen expresión de HER como tal, va a ser aproximadamente entre un 3 y 5%, van a ser pues susceptibles a este tipo de tratamientos. Fusiones NTKR y fusiones RET de 1 y 2% respectivamente. Y aquellos que tienen algún tipo de inestabilidad microsatelital o deficiencia en el mismatch repair, que ellos se pueden beneficiar de anti-PD1, PDL1 y estos van a ser hasta el 15%. Es por eso que es muy importante no olvidar que en enfermedad metastásica tenemos que pedir todos estos marcadores para encontrar una terapia accionable como tal en todos los pacientes. En general, la KRAS G12D, que viene englobada aquí, va a ser también el parteaguas para el tratamiento con el sotorasib. Okay. Ya hablando de segundas líneas, basándonos en la NCCN, ya pasando, ver si el paciente es susceptible o no a un rechallenge, o a lo mejor viendo si es candidato a inmunoterapia, como ya vimos en la clase pasada. ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Esto va a ser dependiendo de la terapia previa que haya recibido el paciente en primera línea. Si tuvo una terapia previa basada en oxaliplatino, pero sin irinotecan, nuestro esquema de elección es el FOLFIRI o el irinotecan. Otro es el FOLFIRI más el bevacizumab, que el bevacizumab va a ser el preferido, y pues otra opción de tratamiento puede ser con el aflibercept o el ramucirumab. Y hay un estudio donde se ve que no hay como tal no hay una inferioridad como tal con el irinotecan versus FOLFIRI. Es por eso que también el irinotecan como monodroga más bevacizumab más menos aflibercept y ramucirumab es una opción de tratamiento. Esto siempre y cuando tengan mutación como tal de KRAS en el RAS-BRAF, ya que si se hace como se debería hacer y estos son wild type, pues aquí ya podemos agregar ya sea el cetuxi o el panitumumab. ¿Qué pasa cuando recibimos una terapia previa con irinotecan? Pues aquí podemos introducir obviamente pues el Folfox o el Capox, ya sea alguna de estas variantes con bevacizumab, y si de igual forma pues son wild type, como vimos en la clase pasada, puede ser cetuximab o panitumumab. Y siempre hay que tener
en cuenta las terapias dirigidas para biomarcadores. ¿Qué pasa cuando hay una terapia previa sin oxaliplatino y irinotecan? Pues aquí tenemos más opciones, como podemos ver aquí. Realmente aquí podemos optar tanto por darle Folfox o Capox, más bevacizumab, Folfiri o irinotecan, más bevacizumab, aflibercept, ramucirumab, o Folfirinox más menos bevacizumab, dependiendo del estado funcional de nuestro paciente. Y pues podemos utilizar como una línea extra. Por ejemplo, iniciamos con Folfox y después podemos iniciar con irinotecan o viceversa. Y pues si es BRAF mutado, aquí sí nos indica el Folfiri más cetuximab panitumumab y el irinotecan, cetuximab panitumumab. Si se fijan, aquí no está indicado como tal la adición de platino. Y si hay una terapia previa basada con los dos pilares que tenemos, que es el oxaliplatino y el irinotecan, aparte de las fluoropirimidinas, si es wild type, aquí sí está indicado una terapia o un rechallenge con irinotecan y puede ser con cetuximab o la adición de panitumumab. Pacientes que ya tienen una progresión a todos estos regímenes, ¿qué es lo que les podemos ofrecer? Nos marca estas tres opciones: el trifluoridina más tipirazine más bevacizumab, el regorafenib o el fruquintinib, que este es el que ha sido más recientemente aprobado como tal. De igual forma, pues la terapia dirigida a biomarcadores, que vamos a ver que van a depender de qué es lo que tengamos. Mutación BRAF B600C positiva, encorafenib y cetuximab o panitumumab, lo vamos a revisar más adelante. Si es un HER2 amplificado y RAS-BRAF wild type, se puede dar una terapia basada en trastuzumab, pertuzumab, puede ser, trastuzumab más pertuzumab, lapatinib o tucatinib, dependiendo del estudio que también nos vamos a ver más adelante. Si es HER2 amplificado, puede ser candidato a trastuderoxtecan. Si es una mutación en KRAS G12C positiva, son aptos para recibir sotorasib o adagrasib más cetuximab o panitumumab. Función en NTKR, entrectinib, larotrectinib y repotrectinib. Y fusión RET, el selpercatinib, según el libreto 001, que recordamos que son para varios tumores. Entonces, como breve introducción, hay que recordar las vías de señalización de EGFR y de VEGF como tal. Los de EGFR son los que van a ser bloqueados por cetuximab y panitumumab, y VEGF va a ser bloqueado por bevacizumab, ramucirumab y aflibercept. Aquí, pues, contar esto como tal, lo que nos va a... Nuestro objetivo es de tener estas cascadas de señalización, tanto por RAS y PI3K, para evitar la oncogénesis, angiogénesis y el microambiente tumoral favorable como tal. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta qué pacientes o en qué ocasiones podemos otorgar cetuximab y panitumumab, no en primera línea. Si es una progresión en terapias con inhibidor ya de EGFR, es decir, cetuximab y me progresó, no es recomendable dar panitumumab y viceversa. Sin embargo, si es progresión en terapia sin inhibidor de EGFR, pues aquí podemos optar ya sea por dar una monoterapia con cualquiera de estos dos, dar uno de estos combinados con Folfiri, dependiendo como tal si el paciente lo recibió o no, y el irinotecan. Aquí, pues como ya había mencionado, realmente el irinotecan y el Folfiri son equiparables, entonces también podemos optar por darle, dependiendo también del estado funcional del paciente, una monoterapia con irinotecan. Para empezar a hablar de los tratamientos de estas dos dianas terapéuticas, vamos a empezar a hablar primero del estudio EPIC. Primero, bueno, como tal, este es el irinotecan más cetuximab versus el irinotecan monodroga como tratamiento de segunda línea. Aquí pues se permitían un ECOG hasta 2 y que hayan tenido una progresión a Folfox. Se aleatorizaron a 2 brazos con el cetuximab inicial a 400 miligramos por metro cuadrado y posterior de 250 de mantenimiento semanal, más el irinotecan, y pues el otro brazo fue el irinotecan. Aquí el objetivo primario de este estudio fue la sobrevida global. Realmente aquí hubo un cierto enmascaramiento del
Beneficio en la sobrevida global. Como podemos ver aquí, en sobrevida global, pues las curvas no se separan tanto, pero esto es porque hubo un switch de pacientes. Y donde sí se nos ve bien el beneficio es en la progresión libre de enfermedad. Entonces, su objetivo primario, recordando que era la sobrevida global, pues no cumplió su objetivo primario, pero pues es por esto del probable enmascaramiento. Y si hubo una mejora en la sobrevida libre de progresión, es por eso que se recomienda el irinotecan más cetuximab como tratamiento de segunda línea en RAS wild type. El siguiente estudio es el Study 181. Este es un estudio de FOLFIRI más menos panitumumab como tratamiento de segunda línea. También un estudio aleatorizado fase 3 con las características es que aquí tenían que tener una terapia previa basada en fluoropirimidinas, no tenían que ser basadas en platinos, un ECOG hasta 2. Se aleatorizó 2 brazos, FOLFIRI o FOLFIRI más panitumumab, y de igual forma pues aquí los objetivos primarios eran tanto la sobrevida global como la sobrevida libre de enfermedad. Aquí no se alcanza a ver tanto, pero bueno, a ver si le puedo... Sí. Podemos ver que en el brazo de panitumumab más FOLFIRI hubo una media como tal de 6.7 meses en la sobrevida libre de progresión versus 4.9 en el grupo de FOLFIRI sin panitumumab. Y en la sobrevida global, de igual forma, podemos ver que hubo un beneficio con una media de 14.5 meses versus 12.5 meses. Como tal, sí se ve el beneficio en la sobrevida global, pero no alcanza a ser estadísticamente significativo. Entonces, como conclusión de este estudio, es que hay una mejora de la sobrevida libre de progresión y pues la sobrevida global no es estadísticamente significativa, entonces esto también nos aprueba el uso de panitumumab en segunda línea. Recordando que pues este sí tiene que ser con FOLFIRI y no con irinotecan como el previo. Y otro estudio es el ASPECT, que este es panitumumab versus cetuximab directamente. Este también es un estudio fase 3 aleatorizado. Tenían que tener una mutación, ser wild type del exon 2, ECOG de hasta 2. Fue una N de casi 1000 pacientes que se aleatorizó 2 brazos, uno recibiendo panitumumab, dosis 6 miligramos por kilogramo cada 2 semanas versus cetuximab, dosis que ya conocemos. El objetivo primario, la sobrevida global como tal. Entonces, aquí podemos ver que la sobrevida global sí beneficia, tiende a beneficiar al brazo de panitumumab con 12.8 meses versus 10.1 en el brazo de cetuximab. Sin embargo, pues no alcanza a ser estadísticamente significativo para inferir que uno es mejor que otro. Y pues en la sobrevida libre de progresión. Es por eso que realmente ambas terapias son una buena opción terapéutica y pueden ser usadas independientemente del estudio de RAS. Entonces, en esta tabla se resumen como tal los objetivos, tanto la sobrevida global, la sobrevida libre de progresión y la tasa de respuesta en todos estos estudios. Eso fue con los anti-EGFR. ¿Qué hay de los anti-VEGF? Aquí pues se van a abordar tanto el bevacizumab, el aflibercept y el ramucirumab, recordando que pues son anticuerpos que tienen diferentes mecanismos de acción. El aflibercept tiene su acción en VEGF-B, A y el factor de crecimiento endotelial de plaquetas. Y el ramucirumab da directamente contra el receptor de VEGF2. El primer estudio que se va a revisar es el TML, que evalúa el uso de bevacizumab en la continuación más allá de la primera progresión, tratado pues obviamente en pacientes que hayan recibido bevacizumab más quimioterapia. De igual forma, un estudio aleatorizado fase 3, ECOG hasta 2, tenía que tener una enfermedad medible y tenían que haber los pacientes tener una progresión tanto a fluoropirimidinas como oxaliplatina o irinotecan.
ambos brazos, pues el que es bevacizumab más quimioterapia o el que es el quimioterapia sola. El objetivo primario es sobrevida global. Y como podemos ver aquí en la gráfica, sí, en la gráfica de Kaplan y Meyer, sí hay un beneficio en el brazo que continúa el bevacizumab de mantenimiento de 11.2 meses versus 9.2. Entonces, ahí tuvo un error en las diapositivas, pero aquí lo que nos concluyó este estudio es que el perfil de toxicidad no fue tan diferente, aunque se haya continuado la terapia con bevacizumab. Realmente hipertensión, riesgo de sangrados fueron casi los mismos en ambos brazos de tratamiento, y esto se considera que es una buena estrategia mantener el bevacizumab más allá de la primera línea. El siguiente estudio es el RELOAD. Este es viendo como tal la eficacia de la aflibercept versus placebo. Esto en combinación con FOLFIRI. Aquí tiene igual forma un ECOGASTA 2, aleatorizado, fase 3, progresión a quimioterapia basada en oxaliplatino. Aquí como característica se estratificaron dependiendo si tuvieron un uso previo de bevacizumab o si no tuvieron un uso previo, para ver si en alguno de esos subgrupos había algún beneficio adicional. Y pues ambos brazos de tratamiento, uno a uno, aflibercept 4 miligramos por kilogramo cada 2 semanas más FOLFIRI, y pues el otro brazo el FOLFIRI como tal. Objetivo primario, sobrevida global. Y de igual forma pues no se alcanza a ver muy bien, está chiquito, pero tanto en sobrevida global como sobrevida libre de progresión, tanto con uso o no de bevacizumab, hubo un beneficio en todos los subgrupos, más marcado en aquellos que no habían tenido un tratamiento previo con bevacizumab. Entonces también es por eso que se nos posiciona después de bevacizumab como nuestra otra estrategia de tratamiento. Y por último el RACE, que va a evaluar como tal el ramucirumab versus placebo. Esto igual en progresión durante o después del tratamiento de primera línea. Aquí tenían que haber recibido oxaliplatino, fluoropirimidina y bevacizumab, pues que hubiera un estado de Carras conocido, un ECO de hasta 1, eran pacientes mejor seleccionados, aleatorizado fase 3. De igual forma, ramucirumab 8 miligramos por kilogramo más FOLFIRI cada 2 semanas hasta progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable o retiro pues como tal del estudio, o FOLFIRI. De igual forma, el objetivo primario es la sobrevida global, y podemos ver aquí en la gráfica de Kaplan y Meyer que en la curva de ramucirumab tiene una ligera mejoría de 13.3 versus 11.7 meses en el brazo de únicamente con quimioterapia. Realmente como tal el perfil de toxicidad fue manejable, no hubo mucha interrupción, fue 11% en el brazo de ramucirumab y un 5% en el brazo de FOLFIRI por toxicidades, y los efectos más prevalentes pues fue la diarrea. Sin embargo, pues fue un perfil de toxicidad relativamente manejable, y como podemos ver, pues sí nos mejoró significativamente la sobrevida global en comparación solamente con FOLFIRI. Es por eso que se posiciona este tratamiento como opción de segunda línea en combinación con FOLFIRI o irinotecan. De igual forma, aquí está una tablita donde resume todo esto. Ya yéndonos a líneas posteriores, tercera y cuarta línea. El primer estudio es el regorafenib. Este es el estudio CORRECT, que evalúa el regorafenib como monoterapia versus placebo. Esto pues fue progresión a terapia estándar de segunda línea, ya tuvieron que haber recibido múltiples esquemas. Un ECOGASTA 1, es decir, pues pacientes muy bien seleccionados, porque recuerden que hasta un 50% de los pacientes ya hasta etapa del tratamiento como tal no van a ser candidatos a recibirlo. Entonces, de igual forma se evaluó el objetivo primario y la sobrevida global, y aquí podemos ver de igual forma que hubo un beneficio de 6.4 versus 5 meses respecto al brazo con placebo.
Entonces, teniendo en cuenta el perfil de toxicidad, nada despreciable del regorafenib que ya conocemos, sí fue más común, grado 3 o más, sobre todo en el síndrome mano-pie, fatiga, hipertensión y diarrea, y rash y descamación. Sin embargo, pues en el estudio mencionan que no tuvo como tal tanto impacto en la calidad de vida. Es por eso que este se posiciona como tal como el primer TKI con beneficio en la supervivencia en pacientes que han progresado después de todas las terapias estándar, es decir, pues en pacientes que sean refractarios al tratamiento. El siguiente estudio es el RECOURSE, que aquí nos habla del TAS 102, que es la trifluoridina tipiracilo. Este es un fármaco oral como tal y es un análogo citotóxico de la timidina y la trifluoridina que ejerce un efecto citotóxico. Entonces, aquí de igual forma vemos que son pacientes que tienen que ser con un buen estado funcional, que la adyuvancia previa haya sido mayor a 6 meses previos a la autorización y que hayan recibido múltiples esquemas previos como tal. Entonces, aquí se evalúa igual 2:1, TAS, 35 miligramos por metro cuadrado cada 12 horas, 5 días por semana durante 2 semanas y se descansan 2 semanas versus el placebo. Aquí los objetivos, la sobrevida global y la tasa de respuesta objetiva, que como podemos ver en la gráfica de Kaplan y Meyer, pues sí tiene un beneficio de casi 2 meses para el TAS 102. Los efectos adversos más comunes asociados fue la neutropenia, la leucopenia y la neutropenia febril, y hubo una muerte relacionada al tratamiento, que esto en un estudio posterior de vigilancia, como tal ellos concluyeron que era un fármaco seguro, que tenía un perfil de toxicidad como tal esperada, y lo consideraron seguro como tal, no consideraron esa muerte algo que tuviera impacto en el resto de los pacientes. Y aquí pues fue un beneficio dependiendo, porque este estudio fue primero en Asia y pues vieron en pacientes ya posterior europeos que no tenía un impacto, que no cambiaba como tal, y también el estado de mutación de RAS. De igual forma, pues aquí están resumidos los tratamientos. El Corrective, que fue el que vimos, hay otro estudio que es el CONCUR, y el RECOURSE y el TERRA, que aquí el TERRA es con la adición de bevacizumab. Y ya que agotamos estas líneas de tratamiento, que eran las que eran consideradas tercera línea, el fármaco más nuevo que se ha desarrollado es el fruquintinib. Este es un inhibidor de sinasa, también es administrado vía oral y también actúa sobre los receptores de endotelias vasculares. Aquí es el FRESCO 1 y el FRESCO 2. El FRESCO 1 fue con menos pacientes, el FRESCO 2 pues, es el que se presenta aquí, que son pacientes que tenían que haber recibido fluoropyridinas, oxaliplatino e irinotecan, un biológico contra VEGF, y si era RAS wild type contra anti-EGFR, que hayan tenido ya sea progresión o intolerancia al TAS 102 y o al regorafenib, y en dado caso que hayan sido candidatos a un tratamiento con inmunoterapia o dirigido a BRAF, también hayan progresado. Aquí se estratificaron dependiendo del estatus mutacional, la duración de la enfermedad metastásica y la terapia previa. Y se aleatorizó 2:1 con un N de 687 pacientes. Esto fue en pacientes de China. 5 miligramos, 3 semanas y 1 semana de descanso. Esto pues acompañado de todas las estrategias de mejores cuidados de soporte versus placebo. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Se ve una ganancia tanto en la sobrevida global como en la sobrevida libre de progresión. Aquí podemos ver la ganancia desde el FRESCO 1, que fueron más de 2.7 meses, se mantuvo en el FRESCO 2 con una mayor cantidad de pacientes, y la media de sobrevida libre de progresión, que fueron casi 2 meses en ambos estudios, con una mayor duración de la respuesta como tal. Entonces, hablando del perfil de toxicidad, sí fueron más frecuentes los efectos adversos grado 3, que fueron más la hipertensión, astenia y síndrome de mano-pie. Sin embargo, pues fue algo manejable.
Entonces, esto posicionó el fruquintinib como otra opción de tratamiento. Incluso se menciona, según la NCCN, que puede administrarse antes o después del TAS 102 o del regorafenib, en vez de, pues, de la corrección. Es ahí como que ya criterio del médico como quiera administrarlo. Pero es por eso que pues, es como tercera, cuarta línea, dependiendo de dónde se lea el tema. Hablando de casos especiales, BRAF B600E y HER2. Aquí, pues la mutación de BRAF B600E positiva va a ser tanto un factor pronóstico como predictivo adverso para el tratamiento de todos los pacientes con cáncer de colon metastásico. Va a tener menos respuesta a los tratamientos tanto de primera línea como, como a los tratamientos con anti-EGFR o VEGF. Entonces, aquí se idearon medicamentos para bloquear estas cascadas. El cetuximab a nivel del receptor como tal de EGFR, del dominio extracelular e intracelular, en la parte donde hay una mutación en BRAF, que pues esto, aunque bloqueemos aquí, si esto está mutado, pues va a continuar toda la cascada de señalización. Entonces, estos son nuestros blancos terapéuticos en este tipo de padecimiento. Aquí es el estudio Beacon, que tiene que ser BRAF mutado, B600E, aleatorizado, fase 2. Estos pacientes tienen que haber progresado a una o más líneas de tratamiento, o 2 líneas de tratamiento, y se hacen 3 brazos. Uno donde únicamente pues, es el bloqueo anti-EGFR más FOLFIRI. Aquí en encorafenib más cetuximab ya tenemos una biomutación, y aquí en encorafenib, biminetimib y cetuximab, que es el que tiene un bloqueo en 3 partes. De igual forma, aquí estos fueron estratificados según estado funcional y uso previo de irinoteca, y aquí el objetivo primero fue la sobrevida global y la tasa de respuesta objetiva. En general, el triplete versus el doblete como tal, todos tuvieron un beneficio versus el brazo estándar. Sin embargo, sí estuvo un poquito más, hubo un beneficio mayor, sobre todo en las tasas de respuesta objetiva, en el triplete. Un 26% versus un 19% y 1.8% en el brazo control. Entonces, realmente estos pacientes son elegibles totalmente, sobre todo al triplete. Sin embargo, pues hay que tener presente que la toxicidad aumenta. Terapias en HER2, estas se van a mencionar rápidamente. En general son estos 4 estudios que son los más relevantes. El MyPathway, que es de trastuzumab y pertuzumab. El Heracles, que es trastuzumab y lapatinib, y el Destiny CR01. Entonces, todos estos son base 2. Perdón, este es el de trastuzumab deruxtecan. Aquí vienen las indicaciones de pacientes que las pueden usar y las tasas de respuesta que se observan en cada uno de estos. Y el más nuevo que se encuentra corriendo todavía es el Mountaineer, que este es con tucatinib más trastuzumab, que encontré que tenía 38.1, pero en el resto de los objetivos como sobrevida libre de progresión o sobrevida global es muy prometedor, y esto probablemente posicionaría este brazo como tratamiento de elección. En cuanto a inmunoterapia en líneas subsecuentes, recordando el Keynote 177 en primera línea, este es el Keynote 164. Aquí pues tienen que ser pacientes que tengan una deficiencia en el mismatch repair o una inestabilidad microsatelital alta, y también que tengan un buen estado funcional y que no hayan recibido en primera línea la inmunoterapia. Aquí el objetivo primario es la tasa de respuesta objetiva, y esa base de pembrolizumab, a dosis que ya conocemos. Aquí el tratamiento podría ser hasta 2 años o toxicidad en aceptable progresión. Y aquí los pacientes se estratificaban en 2 líneas, en 2 grupos, dependiendo de cuántas líneas previas hubieran usado. Como tal, la tasa de respuesta objetiva fue del 33% para ambas cohortes, y en ninguno de los dos se alcanzó la mediana de la respuesta. De la sobrevida libre de progresión fue de 2.3 meses y 4.1 meses para las cohortes A y B respectivamente, es decir, hay un mayor beneficio en aquellos que tenían más de 2 líneas. Y la mediana de supervivencia general fue de 31.4 meses para la cohorte A, y aún no se había alcanzado para la cohorte B. Es por esto que se reafirma la eficacia de pembrolizumab como una terapia de segunda línea
o posterior, independientemente del tipo, origen o el tipo o origen del tumor. Y el Shapemate 142, no me voy a detener mucho en este porque ya lo vimos en la clase pasada, pero de igual forma se evaluaba la tasa de respuesta objetiva y aquí menciona que efectos adversos fueron manejables hasta en un 32% de los pacientes, mejorías significativas y clínicas en los resultados en general de calidad de vida y sobrevida global y sobrevida libre de progresión, como podemos ver aquí las curvas. Entonces, esta terapia combinada pues fue una buena opción de tratamiento. Ya con esto vamos a retomar este cuadrito que vimos en la clase pasada, donde nos sugiere una secuencia de tratamiento para nuestros pacientes. Recordar, si es un KRAS, NRAS, BRAF wild type, que va a ser hasta un 50% de toda nuestra población, o sea, hay que iniciar con un régimen con Folfos o Folfiri, con osinterapia biológica, y podemos tener o no tratamiento. Esto también, pues, en mutaciones en KRAS, NRAS. También en BRAF, aunque sabemos que pues, estos pacientes van a tener un peor pronóstico, una respuesta tan buena a esto. Y también en aquellos que tengan HER2 amplificado. Aquí la única, como tal, excepción pues, va a ser si tenemos un estado de inestabilidad microsatelital alto, un déficit de mismatch repair, que va a ser pues un porcentaje pequeño de nuestros pacientes, 5 a 15%. Aquí iniciamos con el inhibidor de punto de control, ya sea un anti-PD1 o PDL1. Otro estudio que se está corriendo es el dostarlimab, pero todavía no hay resultados maduros, por eso no lo incluí. Entonces, aquí, como podemos ver, tenemos más opciones de tratamiento, porque a la progresión de podemos iniciar nuestra terapia como de primera línea en los otros brazos. Bueno, respecto a eso, únicamente en BRAF sí se recomienda que se inicie la terapia dirigida para BRAF con encorafenib o cetuximab. En el resto de los brazos realmente vamos a iniciar con el agente que no hayamos introducido en primera línea y pues posteriormente el ensayo clínico, que en este caso es el fruquintinib o TAS-102 o regorafenib, la flechita amarilla. Y en caso de HER2, pues aquí están los ensayos directos basados en amplificación de HER2 y pues nunca olvidar nuestra terapia de mejores cuidados de soporte, viendo que aquí en estos brazos por lo general podemos alcanzar hasta 30 meses de sobrevida global en estos pacientes. Y por último, pues aquí está la tablita de la NCCN de las sugerencias del tratamiento. Realmente es todo lo que ya se revisó en la plática, solamente es para darle una revisada leve. Y eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda o algún comentario. Traté de sintetizarlo un poco, si está un poco amplio, pero... ¿Bevacizumab tiene o no tiene impacto en sobrevivencia global? Como tal, salió no estadísticamente significativo, pero sí se observa una tendencia. ¿Tiene o No no tiene? tiene. No tiene impacto en sobrevivencia global. Probablemente el ensayo más robusto que hay de bevacizumab es el CAIO-3 y falló en dar un resultado positivo en sobrevivencia global. Casi cualquier otro tendría un diseño estadístico inferior, entonces realmente no lo tiene. Solamente dejar en claro ese punto de... No cumplía su objetivo primario, pero sí había una mejoría de la sobrevida libre de progresión. Pero sabemos entonces que no tiene impacto en sobrevivencia global. ¿Cuál es, Alejandra, la diferencia farmacológica entre cetuximab y panitumumab? Y si eso tiene alguna implicación terapéutica conocida. El cetuximab es un anticuerpo quimérico y el panitumumab es humanizado. La diferencia es que los anticuerpos quiméricos causan
ensayo de mundo real del British Community recientemente publicado, y los canadienses, para efectos de costos, consideraban que el empleo de panitumumab e incluso cetuximab podía ser una intervención no costo efectiva debido al limitado impacto que tenía sobre la diversidad global en ensayos ya del mundo real. Entonces, solamente es para dejar que incluso países con un acceso mucho más robusto a terapias novedosas, que tienen una mejor economía, incluso se la piensan mucho, sobre todo, por ejemplo, el beneficio de panitumumab. O sea que no es costo efectivo para el tratamiento de los pacientes. Ahí sí no sé, bueno, en el caso de BRAF, de mutación en BRAF V600, que es un factor adverso, que sí es, en los brazos de control se usa el cetuximab. No sé si es por el mecanismo de acción justamente, que sí tengo un beneficio claro con cetuximab o porque no se hizo un brazo con panitumumab, o no sé si exista, la verdad, no investigué. No hay una verdadera razón. La idea era que tenías que bloquear la vía de señalización cascada arriba al tiempo que bloqueas con encorafenib la mutación BRAF. ¿Por qué no se hace con panitumumab? La verdad es que sí, no, quién sabe por qué. Pero, bueno, en realidad sí, en su momento estaba más establecido el cetuximab como una terapia, entonces probablemente no fue lo que lo delimitó. Pero la idea sencillamente es bloquear la vía de señalización cascada arriba. Y si tuvieras, Katia, que hacer una crítica a los ensayos Correct, Fresco y el ensayo de TAS 102, ¿cuál sería? Que fue contra mejores cuidados de soporte. Exacto. Podríamos decir que el TAS 102 es potencialmente esperado, porque hace una comparación TAS 102 contra capecitabina tendría poco sentido. Pero si estás utilizando cualquier otra terapia, como el ensayo Fresco o Correct, ¿por qué lo comparas con el placebo? O sea, no existe ninguna justificación, y de hecho es una de las críticas más fuertes que se hacen a esos dos ensayos, sobre todo al Fresco, porque hay terapias aprobadas o continuidades de tratamiento que podrías dar, a pesar de haber tenido una progresión a eso. Es decir, nada te limita, por ejemplo, de haberle dado una bilivulgar capecitabina al brazo control del Fresco, considerando el beneficio tan limitado y cuestionable que tiene. Estamos hablando de 2 meses. 2 meses. Con una exposición al fármaco de igual 2 meses. Si consideramos eso, realmente parece, además de que evidentemente no podemos generalizar sus hallazgos debido a que el ensayo fue hecho en China, lo mismo que el TAS 102, y los resultados del TAS 102 no se pudieron replicar en el resto del mundo. Entonces tampoco podríamos generalizar, por ejemplo, los resultados del Fresco 2 al resto del mundo, porque ya fallaron alguna vez en dar ese tipo de resultados cuando se intentaban probar en poblaciones más heterogéneas. Entonces hay que cuestionar casi cualquier estudio que se compare con placebo. No compares con nada. ¿Viste la P del Optimus 2 en sobrevivencia global? ¿Mande? ¿Viste la P del Optimus 2 en sobrevivencia global? Pues no, bien. O sea, estadísticamente significativa 0.42, una cosa así. A eso era a lo que me refería, con que puedes a un paciente que tiene un deterioro significativo en la calidad de vida debido al tratamiento que está recibiendo, si suspendes el tratamiento, o sea, totalmente, y no lo dejas ni siquiera en mantenimiento, claro, en ese momento no se hacía, o todavía no se hacía con bevacizumab, Cairo 3 ya impediría eso, pero el desempeño de dejarlo sin tratamiento tampoco fue tan descabellado, o sea, estuvo a nada e incluso también ahí perder la significancia estadística. Es un paciente que tiene mala calidad de vida, que no está tolerando bien ni siquiera la fase de mantenimiento, y quien le dé más importancia a su calidad de vida, tú sabes lo que ya les pasa cuando llevan 12 meses con propionimidinas. Ofrecerles y plantearles, mire, lo que podemos esperar si se suspende el mantenimiento es esto, y sabemos que tampoco es tan grave si eso ocurre. Después de todo, a la progresión tendrías nuevamente la posibilidad de
si se apaga.